Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. El contexto histórico de este pasaje nos ayuda a entender el significado del mismo. El pueblo de Israel se había mezclado con la idolatría, con los cultos paganos de otras naciones. El rey Acab, que gobernaba en ese tiempo el reino del norte, las 10 tribus del reino del norte, contrajo matrimonio con Jezabel. Y si tú puedes leer la historia vas a ver cómo realmente es una historia bien tremenda. Dice la Biblia que tomó por mujer a Jezabel, hija de Abal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. Está hablando del rey de Israel, del rey Acab. Acab es considerado por muchos históricamente como uno de los peores reyes que ha tenido la nación de Israel. Dios, tratando con la vida de este rey, levanta a uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento, Elías Tisbita. Elías, quien da una palabra profética a Acab, y le dice en capítulo 17, verso 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Perdón. El mismo Elías declara vivir en la presencia del Señor. Declara vivir en la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la Biblia está hablando de oración, está hablando de clamor, está hablando de búsqueda, está hablando de dependencia. El único profeta que disfrutó del mismo privilegio que Enoc, que fue traspuesto sin ver la muerte, ser trasladado al cielo sin morir. Junto con Moisés, también Elías apareció junto al Señor en el monte de la transfiguración. Y Elías trae una palabra profética de juicio sobre la nación a causa de su idolatría. Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Santiago capítulo 5, 17, dice que Elías oró para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. La palabra del Señor nos habla y a través de esta palabra Dios estaba confrontando directamente la idolatría de Baal. De Baal se decía que era el Dios de las cosechas. El Dios que hacía llover sobre las cosechas, sobre los campos, se decía de eso. 3 años y 6 meses sin llover, 3 años y 6 meses sin ver la lluvia, eso afectaría y traería totalmente a la nación una crisis. La nación sin lluvia, la nación sin cosechas, no había agua, ni cosecha, no había producción y sin producción no habría alimento. Lo más tremendo del caso es que Elías vivía en Israel. Él estaría en medio de esta situación. Él estaría en medio de esta crisis que vendría sobre su nación. Es más, la palabra de Elías desató esta crisis. ¿Qué hacer en medio de esta crisis? ¿Qué hacer? ¿Qué esperar en medio de una crisis? ¿Cómo vienen las crisis? ¿Cómo se manifiestan las crisis a nuestras vidas? Gloria al Señor. Y en este tiempo estamos viviendo una de ellas. Bueno, ya tenemos algunos meses con esta situación. Pero ¿qué hacemos en medio de estas crisis? Por favor, sí, gracias. ¿Qué hacemos en medio de estas crisis? ¿Qué esperar en medio de estas crisis? ¿Cómo vienen? ¿Cómo se manifiestan estas crisis a nuestras vidas? ¿Cómo los hijos de Dios sobreviven en medio de situaciones de crisis como esta? ¿Cómo es que los hijos de Dios pueden salir adelante en medio de un tiempo difícil? Quiero compartir contigo algunas cosas importantes. Los hijos de Dios sobreviven en situaciones de crisis cuando son conscientes de que Dios siempre tiene un lugar
de provisión temporal. Dios siempre va a tener un lugar. Dios va a tener una habitación, vamos a decirlo así, temporal para nosotros. Dice el versículo 2 que vino a él palabra del Señor diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo que está frente al Jordán. Luego dice: beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. El Señor mismo les dice a Elías que debe de apartarse, que debe de esconderse, es la palabra literal que la Biblia nos declara. Irse a un lugar escondido, irse a un lugar secreto, irse al lugar donde pueda tener una comunicación directa, íntima con el Señor. ¿Por qué? Porque iban a venir problemas, iba a venir sequía, iba a venir crisis. Y la situación geográfica de Querit no se conoce. Evidentemente esa área no estaba bajo la jurisdicción del rey Acab. El rey Acab no podía encontrarlo, era un lugar escondido. El enemigo no la conocía, no podría llegar hasta Elías. Y Dios envía, amados, y usa cuervos para la provisión de Elías en Querit. Dice el versículo 5: y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y luego añade: y bebía del arroyo. Elías estaba sustentado, estaba protegido, estaba cuidado, estaba en sus necesidades más básicas, estaba siendo cuidado por nuestro Padre, por el Señor. Los cuervos comen de todo. Los cuervos son animales carroñeros. Son principalmente animales que comen cualquier cosa. Imagínate, cuervos trayendo carne para Elías. Cuervos trayendo una provisión diaria por la mañana y por la tarde de carne para Elías. Cuervos como sirvientes del profeta, llevando en su pico ese alimento para sustento del siervo del Señor. Pero esos cuervos no podían comer esa carne. ¿Por qué? Porque Dios había dado instrucciones a esos cuervos. Y me llama la atención que no solamente llevaban carne, pero también llevaban pan. Pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, todos los días. Dios estaba supliendo de proteínas, de alimento, de vitaminas, todo lo necesario para el sustento del profeta. Jamás debemos cuestionar la manera en cómo Dios nos va a dar su provisión. Jamás debemos de cuestionar cómo Dios va a trabajar en nuestras vidas, cómo Dios va a traer esa provisión para nosotros. Dios siempre tiene un lugar de provisión temporal. Dios siempre tiene un lugar de cuidado temporal para sus hijos. El creador de la naturaleza, el dueño de la creación, puede mandar al mar abrirse. El Dios creador puede mandar al viento y a las olas calmarse en una tormenta, en una tempestad, como le ocurrió a los discípulos en el libro de Lucas, capítulo 8. Puede mandar a unos pájaros carroñeros traernos el alimento. Puede usar cuervos para alimentar a su pueblo. Cuando estamos en Querit, Dios ya tiene preparados cuervos. Cuando estamos en Querit, cuando hemos oído la voz del Señor, cuando hemos entendido que debemos de ir a ese lugar de sustento, de provisión temporal, ese lugar escondido que dice, ese lugar apartado de toda situación, de toda bulla mundana, de todo lo que a nuestro alrededor se puede escuchar, y nos vamos a ese lugar, entonces Dios tiene preparado ya ese sustento para su pueblo. Yo sé que tú estás diciendo amén ahí en tu casa, en tu hogar. Amén. Sin duda no hay nada más que podamos necesitar. No hay nada más que Él pueda proveer que el alimento necesario para poder sostenernos. Siempre va a haber un lugar, siempre va a haber provisión,
Siempre va a haber una situación de cuidado de Dios con su pueblo, porque Él lo promete en su palabra. Los hijos de Dios sobreviven en situaciones de crisis cuando son conscientes que Dios siempre tiene un lugar de provisión temporal. Pero además de eso, Dios tiene siempre una salida. Versículo 7 dice que pasados algunos días se secó el arroyo. Claro, no había llovido. No había llovido durante ese tiempo. Y la palabra del Señor nos dice que pasados unos días ese arroyo se secó porque no había llovido sobre la tierra. Levántate y vete a Sarepta de Sidón, le dice en el versículo 9, y mora allí, vive allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda para que te sustente. Ahora ya del cuidado de estos cuervos, cuando se acaba la provisión, cuando se acaba el agua de ese arroyo, el Señor tiene preparada otra salida. Y dice que lo manda a Sarepta de Sidón, y ahí una mujer viuda, pobre, lo va a cuidar, lo va a sustentar. La palabra del Señor dice que fueron pasando unos días. Se calcula históricamente que fueron como 6 meses en los que Elías fue sustentado por esos cuervos y por ese arroyo. Y por esa misma falta de lluvia, también el arroyo sufrió las consecuencias y se secó. ¿Qué pasa cuando se seca el arroyo en Kerit? ¿Qué ocurre cuando el arroyo se seca, cuando hay crisis? En otras palabras, cuando las cosas no van bien, cuando las cosas parece que se van a terminar, cuando de pronto parece que ya vamos a salir y de pronto vuelve a venir otra situación que nos desanima, que nos desalienta, que nos da de nuevo una angustia, algo que nos hace preocuparnos por nosotros mismos y por nuestra familia, por nuestros trabajos, por la economía, por todo. ¿Qué va a pasar cuando la fuente de ingresos se acaba? Cuando hay escasez. ¿Qué va a pasar cuando hay tiempo difícil? Cuando el arroyo se seca, cuando el arroyo que ha sido un sustento durante un tiempo se seca en tu vida. Tienes que tener siempre presente que Jesús tiene otra salida para ti. Tiene otra salida para tu familia. Él cumplirá sus promesas. Él cumple sus promesas y Él dice: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No serán avergonzados en el mal tiempo, en el tiempo de crisis. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Es la promesa de parte de nuestro Padre, porque Él tiene siempre una salida. Él tiene siempre algo que tiene preparado para nosotros. En este caso yo puedo ver, amados hermanos, como ese profeta, el hombre de Dios, fue sustentado durante tiempo por esos cuervos, por ese arroyo. Pero cuando la crisis del arroyo vino, Dios tenía otra salida para él. Dios se había comprometido con proveerle de alimento, proveerle de cuidado todo el tiempo que permaneciese obediente, que permaneciese en su presencia. Elías podía haber preferido otros muchos lugares para refugiarse, pero debía de ir a Kerit si quería recibir el suministro de vino. La fe que hemos declarado, la fe que hemos predicado y hemos enseñado en muchas ocasiones, es para ponerla por práctica en tiempo de crisis. En tiempo de bonanza no hace falta la fe. En tiempo de vacas gorditas no hace falta fe. La fe va a venir, vamos a tener que practicarla cuando vienen tiempos difíciles, tiempos de crisis, tiempos de dificultad. Muchas veces nuestra incredulidad humana nos mueve del lugar donde Dios nos manda a ir. A veces nuestra incredulidad nos manda y nos dice: muévete de aquí, aquí no estás haciendo nada. Y empezamos a pensar humanamente, empezamos a buscar soluciones humanas. Qué importante es preguntarnos, qué importante que es a nosotros mismos hacernos esta pregunta: ¿en qué lugar estoy? ¿Estoy en el lugar donde Dios me ha mandado que esté? Si es así, de seguro que Dios va a suplir toda tu necesidad. Si es así, de seguro que Dios va a traer todo sustento sobre tu vida. Dios seca el arroyo para que tú aprendas a buscar más a Él,
Dios seca el arroyo, Dios trae crisis y seca el arroyo para que tú aprendas a depender de Él más todavía. Pastor, más de lo que hemos vivido desde marzo. Sí, más todavía. Él quiere enseñarnos a no descansar en las bendiciones. Quiere enseñarnos a no descansar en lo que humanamente podemos palpar. Él quiere que aprendamos a descansar en el dador de las bendiciones, en aquel que nos da las bendiciones. Aprender a confiar en la fuente y no en el medio y no en el instrumento. Sin embargo, creo que muchas veces caemos en este punto, humanamente hablando, cuando nosotros empezamos a confiar en las cosas en lugar de confiar en Dios. Muchas veces caemos ahí. Nuestro corazón en ocasiones está mucho más ocupado con las bendiciones que con el dador de las bendiciones. Y es ahí donde Dios tiene que actuar. Dios te moverá del lugar de comodidad a otro lugar. Dios te moverá del lugar donde te sientes seguro y te va a mover a otro lugar. Levántate, le dijo, vete a Sarepta de Sidón, otro lugar, otro pueblo, otra ciudad, y mora allí. Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. En el caso de Elías, le envió a ese lugar. Y el ser humano por naturaleza, amados, es reacio a los cambios. Somos reacios a los cambios. No nos gustan los cambios. Dios podía haber enviado a Elías al Jordán. El arroyo de Kerit se secó, pero el Jordán todavía no. Ahí había mucha más agua y todavía no se había secado. Lo podía haber enviado a ese lugar, a otro lugar cómodo, pero no lo hizo. Lo mandó a Sarepta a fin de mostrar que Él dispone de muchos medios, no de solo un medio, pero de muchos medios para sostener a su pueblo. Dios no está atado a ningún método. Dios no está sujeto a ninguna fórmula para hacer su voluntad. Dios no está atado a ninguna ortodoxia, a ninguna doctrina. Dios es Dios. Cuando el arroyo se seca, Dios usará medios personales inesperados. Dios usará gente. Dios usará situaciones. Cuando haya crisis del arroyo, Dios te va a traer para su gloria y para su honra soluciones para que a nosotros no nos falte. El Señor preparó para Elías el sustento. Una viuda. Dios preparó para Elías una viuda y nos referimos a una persona sola, necesitada, a una persona desprotegida. La Biblia dice que estaba esperando morir. Si tú lees ahí, dice que se levantó y fue a Sarepta de Sidón y llegó a la puerta de la ciudad y he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Y lo tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esa era la respuesta que Dios tenía para Elías. Una mujer que iba a morir de hambre. Una viuda que no tenía ni para ella misma. No había suficiente para ella misma. Aquella mujer tenía el último bocado de comida en medio de la hambruna, en medio de la situación. Una persona sola, una persona pobre, desprotegida, era lo que Dios tenía preparado para el profeta. ¿Sabes? Porque además de que Dios siempre tiene una provisión temporal, además de que Él siempre provee una salida en la crisis, Él tiene un milagro preparado para nosotros. Elías había aprendido la clave para recibir los milagros de parte del Señor. La clave para recibir el milagro de parte de Dios es la obediencia. Se llama obediencia. Obedeció.
Y esta es la manera que se lo hace saber a la mujer viuda. Y así como él obedeció, así él mismo da instrucciones a la mujer y le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después comerás tú y tu hijo. Y después comerás tú y tu hijo. Elías sabía que Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y es así. Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos, para ti y para mí. La obediencia es esencial para recibir la bendición de Dios. Tú y yo queremos recibir bendición de Dios. Aún en tiempo de crisis debemos de aprender a obedecer. Este pasaje me enseña y me dice que sin la obediencia yo no puedo recibir esa bendición. Esa viuda obedeció a Elías. Elías representa la voz de Dios. Elías, profeta de Dios, y esa mujer lo sabe. Y esa mujer entiende que cuando Elías le pide para él primero, debía de hacerlo, debía de alimentarlo primero a él. Porque la Escritura dice que debemos de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y dice después que todas las demás cosas serán añadidas. Mateo capítulo 6:32. Y una vez que obedeció esa mujer, entonces vino el milagro. Versículo 14. Porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. La palabra de Dios vino a esa mujer. Y pese a todo lo que su lógica le indicara, pudo pensar: Querit es un lugar difícil. Había sequía, pero había cuervos, pero había el arroyo. Allí también hay hambre también. Pero ¿sabes qué? Confiaba que en Sarepta Dios tenía una provisión, algo mejor. Y así fue. La palabra de Dios nos dice: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y ahí está la lista. Puedes seguir leyendo en Deuteronomio 28. Y mientras Elías estuvo apartado, mientras él estuvo separado en Querit, Dios estaba preparando ya provisión. Dios estaba preparando ya otro lugar para que su hijo fuese, para que su hijo marchase. Dios estaba preparando el milagro para ser portador de esos milagros también. Dios lo estaba preparando para ser, hermano, instrumento de Dios en la vida de la gente. Instrumentos que iban a ser de bendición, de milagros grandes que vendrían y que iban a beneficiar a muchas personas. Ahí en Querit, en la crisis, aprendió a depender del Señor. Aprendió a depender en Dios y no en los hombres. Dios le estaba dando una lección y le estaba diciendo: no es el arroyo tu proveedor, no son los cuervos tus proveedores, soy yo tu proveedor. Y aunque se sequen todos los arroyos del mundo, yo te daré agua para que bebas, agua abundante de mi Espíritu Santo. Así dice el Señor. Porque los hijos de Dios sobreviven en situaciones de crisis, cuando son conscientes que Dios siempre tiene un lugar temporal, una provisión temporal. Siempre vas a tener algo a lo que acudir en el momento oportuno. Número 2, Dios tiene siempre una salida después que en ese lugar la provisión acabe. Y número 3, esperando que Dios te lleve hacia el milagro. Dios tiene siempre un milagro, tal como Elías,
que le mandó una palabra. El Señor nos fortalece cuando estamos cansados y en su misericordia nos ayuda. Y tal y como Elías, que estaba tratando de encontrar una respuesta, así el Señor nos da respuestas a nosotros cuando nos encontramos en situaciones de crisis. Dios sustentó a su siervo en esas ocasiones. ¿Qué le quiso enseñar el Señor a Elías? ¿Qué pudo aprender Elías en esa experiencia? Aprendió que con aquel alimento, aprendió que por su oración, Elías fue capaz después, si tú sigues leyendo la historia y sigues leyendo ese pasaje, después más tarde fue capaz de enfrentarse a los 400 profetas y 450 más de Baal y de Asera. Ahí está. Elías le dice al rey: congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. Si avanzas un poquito en la escritura, un poquito más adelante, no vamos a leerlo todo porque es largo, pero dice que cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, el sacrificio, se acercó el profeta Elías y dijo: el Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dice el 38, entonces cayó fuego del cielo, cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Para eso Dios lo preparó. Para eso Dios lo preparó. En la crisis, para que luego a través de su mensaje muchos pudieran conocer de la misericordia del Señor. Y además no solamente eso, pero más tarde por su oración también hizo llover de nuevo sobre aquella tierra. Después llovió. Dice la palabra del Señor que Él mandó a su siervo que mirara al horizonte a ver si veía la lluvia. Él profetizó a Acab de nuevo la lluvia que venía sobre la nación después de 3 años y medio. Y cuando Él envía a su siervo, dice: todavía no veo nada. Y aún lo mandó. Después, hasta 7 veces, dice la Escritura, que lo mandó. Y volvió a mirar al horizonte, aún no se ve nada. Y hasta la 7ª vez dice: ay, veo una nube como la palma de una mano. Veo una nube. Y dice la palabra del Señor que aconteció esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia en aquel tiempo. Y la mano del Señor estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Con aquel triunfo sobre los profetas, él pudo testificar del poder del Señor a toda aquella gente que se volvió a Dios y demostró que el Señor era el único Dios. El pueblo se postró y dijeron: el Señor es Dios, el Señor es Dios, porque el Señor nos fortalece cuando estamos debilitados en la crisis, y ahí en la crisis nos capacita. Parece algo inusual, parece algo que no tenga lógica, pero es la realidad espiritual, es la realidad. Aprender a confiar en la fuente y no en el medio y no en el instrumento. En la crisis el arroyo fue un lugar de sustento, fue un lugar en donde cuervos fueron utilizados por Dios, donde el arroyo fluía aún después de que todavía no había llovido. Pero Sarepta, más tarde, una persona, una mujer viuda con su hijo a punto de morir. Si vamos al contexto de la palabra, el desierto y el ángel sustentador. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos enseña todo esto? Nos enseña que en la crisis aprender a confiar en la fuente y no en el medio es la respuesta.
Aprender a confiar en la fuente, en Dios mismo y no en el medio, es la respuesta. Elías había aprendido la clave para recibir los milagros de parte del Señor. Elías había aprendido la obediencia, obedecer, aún a pesar de que eran instrucciones un tanto extrañas. Tú puedes ver cada una de ellas. Tú puedes ver cada una de las fases de este proceso. Instrucciones extrañas, pero había aprendido a vivir en la presencia de Dios. Él mismo lo declaró: vive el Señor en cuya presencia estoy. Wow, ¿quién pudiera declarar eso? ¿Quién pudiera decir así a viva voz, en cuya presencia, aunque estamos en la presencia del Señor en el Espíritu Santo, en el tiempo del Nuevo Testamento, pero date cuenta cómo Él actuó, Él habló con esa autoridad y aprendió a fortalecerse en la fuente y no en el medio, porque sabía que Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. En esta mañana quiero dejarte con esto. Va a haber momentos en donde no vamos a entender, donde no vamos a comprender por qué es que pasan las cosas. Va a haber momentos, va a haber tiempos en donde nuestras interrogantes van a ser muchas más que nuestras respuestas. Pero te quiero decir que aprendamos de esta enseñanza esta mañana. La Biblia nos está hablando de oración, nos está hablando de búsqueda, de dependencia. Elías trae una palabra profética sobre una nación que estaba en un pecado tan grave como el de la idolatría. Y trae juicio con su palabra. Pero él mismo es tratado de parte del Señor. Él mismo es tratado. Lo más tremendo es que Elías vivía ahí. Él estaba en medio de esa situación, en medio de ese pueblo. Estaba en medio de esa crisis. Los hijos de Dios sobreviven en medio de situaciones de crisis como esta. ¿Cómo? Cuando somos conscientes de que Dios tiene un lugar de provisión temporal. Cuando somos conscientes de que Él siempre tiene una salida. Cuando somos conscientes de que Él siempre tiene un milagro. Padre, en esta mañana te doy gracias. Oramos, Padre, que en esta mañana tu Espíritu Santo pueda sellar en los corazones de tus hijos la realidad espiritual que estamos tratando de poner en nuestro corazón, de sellar en nuestro corazón. Y es que en situaciones difíciles, en situaciones de crisis, aun cuando parece que se está solucionando y aun cuando regresamos de nuevo, tú tienes lecciones hermosas para enseñarnos. Ayúdanos, Padre, en este momento. Ayúdanos, Señor, a entender que debemos de confiar en la fuente, en el proveedor, en aquel que es la fuente de todo sustento, que eres tú, Señor. No aprender en el instrumento, no aprender en el medio, pero aprender en la fuente. Saber que eres tú que tiene cuidado. Saber que es a ti que tenemos que agradarte, que tenemos que buscarte, que tenemos que obedecerte, Padre. Bendice esta palabra en los corazones, Señor. Trae dirección a tus hijos. Trae fuerza, trae fortaleza. Trae fe, Señor. Oro, Señor, que en esta mañana tú traigas fe sobre aquellos que batallan en las crisis, sobre aquellos que en las crisis se vienen abajo, se desaniman, se desalientan. Oro, Señor, que en este tiempo tú sigas fortaleciendo nuestra fe y sigas levantando un ejército de hombres y de mujeres que van a seguir amándote a pesar de todas las cosas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
ni tribulación, ni angustia, ni enfermedad, ni peligro, ni espada. Nada nos podrá separar del amor tuyo. Gracias, Señor. Pon esta palabra, pon este mensaje en nuestro corazón. Te alabamos, Señor, te exaltamos. Recibe la gloria y la honra, Padre amado. Aleluya. Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nisi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré, porque eres tú. Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nisi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré, porque eres tú. Oh, Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nisi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré, porque eres tú. Sí, Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová